Imaginen una granja aislada en la Baviera alemana, en 1922, un lugar llamado Interkaifeck tan remoto que el vecino más cercano está a más de 1 kilómetro. Allí vivía la familia Grube, Andreas, su esposa Casilia, su hija viuda Victoria y los hijos de esta, Casilia y Joseph. Con ellos, la nueva criada Maria Baumgartner. Una noche, un silencio espeluznante cayó sobre la granja. Un silencio que duraría para siempre. Este es uno de los misterios sin resolver más escalofriantes de la historia de Alemania. Todo comenzó semanas antes del terrible suceso. Andreas Grube, el patriarca, parecía cada vez más nervioso. Les contaba a sus vecinos historias extrañas que no tenían explicación. Primero, unas huellas en la nieve fresca que conducían desde el bosque hasta la casa. Pero no había huellas que se alejaran. Era como si alguien hubiera entrado y nunca se hubiera ido. Andreas buscó por todas partes, pero no encontró a nadie. Poco después, oyeron ruidos extraños en el ático. Pasos, arrastres. Andreas subió a investigar, armado con lo que tenía a mano, pero de nuevo, no encontró nada ni a nadie. El misterio se profundizó cuando, unos días más tarde, apareció un periódico de Múnich en la propiedad. Un periódico que nadie en la familia había comprado ni leía. Era como si un fantasma estuviera dejando pequeñas pistas de su presencia. La gota que colmó el vaso fue la desaparición de un juego de llaves de la casa. Andreas revisó cada puerta, cada cerradura, pero nada parecía forzado. Simplemente, las llaves se habían esfumado. La criada anterior se había marchado hacía meses, asustada, afirmando que la casa estaba embrujada. Quizás no estaba tan equivocada. La nueva criada, Maria, llegó a la granja el 31 de marzo, apenas unas horas antes de que el horror se desatara. Fue su primer y último día de trabajo. Pasaron 4 días sin que nadie viera a los Grube. El cartero notó que el correo se acumulaba. La pequeña Casilia no había ido a la escuela. Preocupados, los vecinos decidieron ir a la granja el 4 de abril para ver qué sucedía. Lo que encontraron los marcaría de por vida. El ganado estaba bien cuidado, los animales habían sido alimentados y había comida recién preparada en la cocina. El perro ladraba encerrado en el establo. La escena que descubrieron en el granero fue desoladora. 4 miembros de la familia yacían allí, dentro de la casa. Encontraron a la criada Maria en su habitación y al pequeño Joseph en su cuna. La policía de Múnich fue llamada de inmediato. Comenzando una de las investigaciones más desconcertantes de su historia, la autopsia reveló que la familia había sido atacada con una herramienta de granja. Probablemente un pico o una azada. Sin embargo, el arma del crimen nunca fue encontrada a pesar de que la policía buscó por toda la propiedad. Lo más extraño de todo es que el motivo no parecía ser el robo. Se encontró una gran cantidad de dinero en efectivo intacta en la casa. Entonces, ¿por qué? ¿Qué llevó a alguien a cometer un acto tan terrible? El análisis de la escena del crimen reveló más detalles inquietantes. El perpetrador o los perpetradores parecieron haber vivido en la granja durante varios días después de los hechos. Alguien había alimentado al ganado, comido en la cocina, incluso encendido el fuego en la chimenea para mantenerse caliente. Esto sugería una calma y una sangre fría aterradoras. El asesino no solo los había atacado, sino que se había quedado a vivir entre sus víctimas. La investigación inicial, lamentablemente, estuvo plagada de errores. Desde el momento en que se descubrieron los cuerpos, todo empezó a salir mal. Los primeros en llegar a la granja no fueron policías, sino vecinos y curiosos. Entraron, salieron, tocaron objetos, incluso movieron los cuerpos para verlos mejor. La escena del crimen quedó completamente contaminada antes de que las autoridades pudieran siquiera establecer un perímetro de seguridad, algo que, de hecho, nunca hicieron de manera adecuada. Imagina decenas de personas caminando por todas partes, borrando huellas y moviendo pruebas sin darse cuenta. Luego vinieron las autopsias. En lugar de trasladar los cuerpos a un morgue para que fueran examinados por forenses expertos, se tomó una decisión insólita. Las autopsias se realizaron allí mismo, en el granero de la granja. Un médico local con experiencia limitada en este tipo de procedimientos fue el encargado. Esta decisión no solo fue poco profesional, sino que comprometió la calidad de los exámenes y la posible recolección de pruebas vitales de los cuerpos de las víctimas. Hablemos del arma del crimen. Años después, durante la demolición de la granja, se encontró una piqueta escondida en el desván. Se presume que fue el arma utilizada, pero para entonces ya era demasiado tarde. La herramienta no fue preservada adecuadamente en su momento, por lo que cualquier posible huella dactilar se había perdido para siempre. La prueba más importante se desvaneció por pura negligencia. Los interrogatorios iniciales también fueron un desastre. La policía local se centró en teorías simplistas como un robo que salió mal. A pesar de que había una gran cantidad de dinero intacta en la casa, los interrogatorios a los sospechosos fueron superficiales y no se profundizó en sus coartadas. Esto dio tiempo a que posibles culpables pudieran coordinar sus historias o deshacerse de cualquier evidencia incriminatoria. Las pistas importantes, como las huellas extrañas en la nieve o los ruidos en el ático que la criada había escuchado,
no se tomaron en serio al principio, pero el error más extraño y desconcertante de todos fue lo que sucedió con las cabezas de las víctimas, en un intento desesperado por encontrar respuestas. Y ante la falta de avances, las autoridades tomaron una decisión que hoy nos parece increíble. Las cabezas fueron separadas de los cuerpos y enviadas a Múnich para ser examinadas por videntes y clarividentes. Sí, has oído bien, en lugar de confiar en la ciencia forense, recurrieron a métodos paranormales. Como era de esperar, los videntes no ofrecieron ninguna pista útil, y lo peor de todo es que, en el caos de la posguerra, las cabezas se perdieron. Para siempre, la escena del crimen fue contaminada por docenas de curiosos antes de que la policía pudiera asegurarla por completo. Se perdieron pruebas valiosas, y los primeros interrogatorios no arrojaron pistas claras. La policía se encontró con un muro de silencio y especulaciones. Pronto surgieron varios sospechosos. El primero y más evidente fue Carl Gabriel, el esposo de Victoria, quien supuestamente había muerto en las trincheras durante la Primera Guerra Mundial. La policía investigó a más de 100 sospechosos a lo largo de los años. Vagabundos, ex trabajadores descontentos. Incluso se exploraron teorías de un móvil político o un robo que salió mal. Se llegó a consultar a videntes y psíquicos en un intento desesperado por encontrar alguna pista. En un giro aún más extraño, las cabezas de las víctimas fueron enviadas a Múnich para ser examinadas por clarividentes, pero se perdieron durante el caos de la Segunda Guerra Mundial y nunca fueron recuperadas. El caso fue oficialmente cerrado y reabierto varias veces. En 2007, una academia de policía alemana realizó un último gran esfuerzo para resolver el misterio utilizando técnicas de investigación modernas. Analizaron todas las pruebas y documentos existentes. La investigación sobre quién cometió esta atrocidad se centró en varias figuras clave y cada una añade una capa más de misterio. Empecemos por Lorenz Schwettenbauer, el vecino. Su comportamiento en la escena del crimen fue, como mínimo, extraño. Fue uno de los primeros en llegar y comentó lo fácil que sería enterrar a las víctimas porque el suelo no estaba completamente helado. Además, movió los cuerpos él solo, contaminando la escena antes de que llegara la policía. Aunque tenía una relación tensa y posiblemente un hijo con Victoria, ganó varios juicios por difamación contra quienes lo acusaban. Su implicación sigue siendo una sombra persistente. Luego está Carl Gabriel, el esposo de Victoria, supuestamente muerto en la Primera Guerra Mundial. La idea de que pudiera haber sobrevivido como prisionero de guerra y regresado para vengarse es fascinante. En el caos posterior a la guerra, muchos soldados tardaron años en volver a casa. Sin embargo, no hay ninguna prueba sólida que demuestre que Carl estuviera vivo después de 1914. Es una teoría que se apoya más en la especulación que en la evidencia. Para mostrar lo extensa que fue la investigación, también se consideró a los hermanos Camp, sospechosos en otros crímenes, pero fueron descartados. El caso Interkaifeck sigue abierto, un laberinto de sospechas sin una salida clara, aunque no pudieron nombrar a un culpable definitivo por falta de pruebas concluyentes. Sí llegaron a un consenso sobre un principal sospechoso, pero decidieron no revelar su nombre por respeto a sus descendientes vivos. El misterio, oficialmente, sigue sin resolverse. Entonces, ¿qué pasó realmente en Interkaifeck? ¿Fue un extraño que se escondió en el ático, esperando el momento perfecto para atacar? ¿Fue un acto de venganza de un esposo que todos creían muerto? ¿O fue un crimen pasional cometido por un vecino consumido por los celos y los secretos? Cada teoría tiene sus propios agujeros y ninguna encaja perfectamente. El legado de Interkaifeck es la prueba de que, a veces, la verdad es más extraña y esquiva que la ficción. La granja fue demolida un año después de los crímenes, como si quisieran borrar la mancha de la tierra, pero la historia persiste. Transmitida de generación en generación, un cuento de advertencia sobre los secretos oscuros que pueden esconderse incluso en los lugares más tranquilos. El misterio nos fascina porque nos enfrenta a lo desconocido, a la idea de que un mal sin nombre puede acechar en las sombras, entrar en tu casa y desaparecer sin dejar rastro, excepto por 6 vidas silenciadas y una pregunta que un siglo después sigue resonando: ¿quién lo hizo? Gracias por acompañarme en este viaje a las profundidades de uno de los misterios más oscuros de Europa. Si te gustan este tipo de historias, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestro próximo video. Hasta la próxima.